Edward Hale estaba sentado en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, un lugar donde la privacidad estaba garantizada y el servicio era impecable. La noche era rutinaria, otra cena de negocios, otro acuerdo en curso, otra noche en la que todo iba exactamente según lo planeado. No prestaba mucha atención a la conversación que tenía lugar en su mesa. Sus socios comerciales discutían expansiones de mercado y adquisiciones potenciales, pero la mente de Edward estaba en otra parte. Había construido su imperio con disciplina y estrategia, pero últimamente había empezado a sentir un vacío extraño que no podía explicar. Lo consideró cansancio. Haciendo girar el vino en su copa, exhaló lentamente, sus ojos azules penetrantes escudriñando el restaurante tenuemente iluminado. Estaba lleno de la élite de la ciudad, políticos, celebridades y ejecutivos como él. Todo en este lugar le resultaba familiar, predecible. Hasta que una pequeña voz rompió el bajo murmullo de las conversaciones. «Disculpe, señor». Edward giró la cabeza, sorprendido. De pie junto a su mesa había una niña, de no más de 8 años. Tenía el pelo rubio ondulado que enmarcaba su delicado rostro y unos ojos azules sorprendentemente brillantes que le resultaban demasiado familiares. Apretó una servilleta entre sus pequeñas manos, retorciéndola nerviosamente. Edward frunció el ceño. No era raro que las familias ricas llevaran a sus hijos a restaurantes de alta gama, pero algo era diferente en esta niña. No estaba acompañada. Miró a su alrededor, esperando ver a un padre frenético correr hacia ella, pero nadie se acercó. «¿Te has perdido?», preguntó, su voz uniforme pero teñida de curiosidad. Ella dudó antes de negar con la cabeza. «No. ¿Dónde están tus padres?». Volvió a dudar. Luego, lentamente, le tendió su pequeña mano, y fue entonces cuando él lo vio. Una marca de nacimiento. No una marca de nacimiento cualquiera, sino su marca de nacimiento. La misma forma distintiva, en el mismo lugar exacto de su muñeca, que la que tenía él en su propio brazo. Se le cortó la respiración. El restaurante se desvaneció en un segundo plano. Las voces a su alrededor se volvieron borrosas. Los ojos azules de la niña se fijaron en los suyos, buscando, esperando. Luego, ella habló de nuevo, con una voz suave, pero inquebrantable. «Mi mamá me dijo que si alguna vez encontraba a alguien con la misma marca de nacimiento que yo, debería decírselo». Los dedos de Edward se tensaron alrededor de su copa de vino. Su corazón latía salvajemente en su pecho. «¿Decirle qué?», preguntó, su voz más baja ahora. Ella tragó saliva, luego susurró las palabras que destrozaron su mundo. «¿Que podría ser mi papá?». Edward se quedó mirando a la niña. Su agarre se tensó alrededor del tallo de su copa de vino. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras se sentían irreales, imposibles. ¿Su hija? No, tenía que ser un error. Estudió su rostro, buscando algo familiar más allá de la marca de nacimiento. Sus ondas rubias, sus ojos azules brillantes, había algo innegable en ellos, un parecido que no podía ignorar. El restaurante a su alrededor se desvaneció en un ruido distante. Los hombres en su mesa se habían quedado en silencio, sintiendo algo inusual, pero Edward no se dio cuenta de ellos. Toda su atención estaba en la niña parada frente a él, esperando una respuesta. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz más baja ahora, más controlada. La niña vaciló, cambiando su peso de un pie a otro. Miró la servilleta que sostenía en sus manos, como si estuviera reuniendo valor.
Mi mamá me dijo que si alguna vez veía a alguien con esta marca de nacimiento, dijo, levantando su pequeña muñeca de nuevo, debería decírselo, porque podría significar que él es mi papá, mi cuna. Edward inhaló profundamente, su mente acelerada. Solo había una persona que podría haberle dicho eso. ¿Quién es tu madre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los labios de la niña se apretaron por un momento antes de que hablara. Lillian Brooks. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Hacía años que no lo escuchaba, pero era un nombre que nunca olvidaría. Lillian había sido alguien especial una vez, alguien que lo había amado a pesar de sus defectos. Pero él se había ido, convencido de que el amor y la familia solo lo retrasarían. Había elegido la ambición. Y ahora, de pie frente a él, estaba la consecuencia de esa elección. Edward empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, dominando en tamaño a la niña. Su corazón latía salvajemente, pero su expresión seguía siendo ilegible. ¿Dónde está tu madre ahora? La niña bajó la mirada. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de la servilleta. Ella murió el mes pasado. El pecho de Edward se apretó. Lillian se había ido. No la había visto en años. No había pensado en ella en el mismo tiempo. Y ahora nunca la volvería a ver. La finalidad de la situación lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Exhaló, estabilizándose. No podía permitirse perder el control. No aquí. No ahora. Su atención volvió a la niña, su hija. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella levantó la mirada, sus ojos azules brillantes, llenos de algo que no podía definir. Emily, dijo suavemente. El nombre resonó en su mente, extranjero y familiar a la vez. Edward miró a su alrededor en el restaurante. La gente estaba empezando a notar la escena. No quería tener esta conversación aquí, bajo la mirada curiosa de extraños. Volvió a mirar a Emily. «Ven conmigo», dijo, su voz firme pero no cruel. Ella dudó un momento. Luego asintió. Edward colocó una mano en su pequeño hombro, guiándola hacia la salida. Su cena de negocios había terminado. Su vida entera acababa de cambiar. Edward sacó a Emily del restaurante. Su mente aún daba vueltas. El valet le entregó las llaves sin hacer preguntas y abrió la puerta de su elegante coche negro, indicándole que entrara. Ella dudó solo un momento antes de subir, agarrando el cinturón de seguridad con sus pequeños dedos, como si no estuviera segura de qué hacer a continuación. Él se acomodó en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza antes de mirarla. Se veía tan pequeña en el gran asiento de cuero, sus ojos azules yendo de él al entorno desconocido. «¿Dónde has estado?», preguntó mientras salía a la carretera. Emily se movió en su asiento. «Con la señorita Karen. Es nuestra vecina. Me acogió después». Se interrumpió, agarrando el dobladillo de su vestido. «Pero ella dijo que no puedo quedarme para siempre». Edward exhaló por la nariz, apretando el volante con más fuerza. La idea de que su hija, hubiera quedado en manos de una vecina después de la muerte de su madre, hizo que algo muy profundo dentro de él se retorciera. Lillian debería haberle dicho. Él debería haberlo sabido. Se obligó a mantener su voz uniforme. «¿Y antes de eso, tu madre alguna vez me mencionó?» Emily dudó. «Me dijo que eras importante, que estabas ocupado. Dijo que tenías tu propia vida». Edward apretó la mandíbula. Pudo escuchar a Lillian decir esas palabras,
suavizando la verdad para que Emily no creciera resentida con un hombre que nunca había conocido. Ella debería haberle dicho. Se tragó la frustración que le subía al pecho. ¿Alguna vez te dijo por qué no me contó sobre ti? Emily negó con la cabeza. No. Solo dijo que no estabas preparado en ese momento. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quiso discutir, negarlo, pero en el fondo, sabía que era verdad. Hace 8 años, no habría sabido qué hacer con un niño. Apenas sabía cómo cuidar de sí mismo en ese entonces, demasiado consumido por su carrera para considerar cualquier otra cosa. Pero ahora, sentado en el coche con su hija, todo se sentía diferente. La miró de nuevo. ¿Tienes algo contigo? ¿Ropa? ¿Juguetes? Emily negó con la cabeza. La señorita Karen me preparó una pequeña bolsa, pero la dejé allí. No sabía si querrías que viniera contigo. Su voz era tranquila, insegura, y algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Edward se apretara. Claro que quiero que vengas conmigo, dijo, con más firmeza de la que pretendía. La cabeza de Emily se giró hacia él, sus ojos azules muy abiertos con algo indescifrable. Se aclaró la garganta, tratando de sacudirse el peso desconocido que le oprimía el pecho. Iremos a buscar tus cosas mañana. Esta noche te quedarás conmigo. Ella asintió, pero no dijo nada. El resto del viaje fue en silencio, pero no fue incómodo. Emily observaba las luces de la ciudad pasar borrosas por su ventana, sus pequeñas manos dobladas en su regazo. Cuando se detuvieron frente a su casa, una elegante mansión moderna, anidada en las tranquilas afueras de la ciudad, la boca de Emily se entreabrió ligeramente. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su voz apenas un susurro. Edward miró la gran casa, sus céspedes perfectamente cuidados y sus imponentes ventanas que reflejaban el suave resplandor de las farolas. Nunca lo había pensado antes, pero sí, era grande, fría, diseñada para un hombre que nunca había esperado compartir su espacio con nadie. Sí, dijo simplemente. Emily se quedó mirando por un momento más antes de asentir. No dijo si le gustaba o no. Él salió del coche, rodeándolo para abrirle la puerta. Ella salió lentamente, su mirada aún yendo y viniendo de él a la casa. «Vamos», dijo, colocando una mano suavemente en su espalda mientras la guiaba hacia la puerta principal. Cuando entraron, el silencio de la casa los envolvió. Los techos altos y el espacio abierto, que normalmente le parecían normales, de repente se sintieron vacíos. Emily dio pequeños pasos, mirando a su alrededor con cuidado, como si no creyera del todo que se suponía que debía estar allí. «Este lugar es enorme», dijo finalmente. Edward soltó un breve suspiro. «Supongo que sí». Ella se giró para mirarlo. «¿Vives solo aquí?» Él dudó antes de asentir. Sí. Emily lo estudió por un largo momento antes de volver a mirar a su alrededor. Es un poco tranquilo. Edward no estaba seguro de por qué, pero sus palabras se asentaron en su pecho de una manera que lo incomodó. Él hizo un gesto hacia la escalera. «Ven, te mostraré tu habitación». Emily lo siguió escaleras arriba, sus pequeños pasos apenas haciendo ruido en el suelo encerado. La condujo a una habitación de invitados, una de muchas, aunque nunca las había usado. La habitación estaba impecable, la cama perfectamente hecha, la decoración minimalista. Era funcional, vacía. Emily se paró en el umbral, mirando a su alrededor. «Es bonita», dijo,
aunque no había verdadera emoción detrás de las palabras. Edward se dio cuenta de repente de lo poco preparado que estaba para esto. La habitación era solo un espacio. No había juguetes, no había animales de peluche, no había calidez, nada que la hiciera suya. «Mañana te compraremos cosas», dijo, más para sí mismo que para ella. Emily asintió, luego dudó. «¿Puedo preguntarte algo?» Edward se giró hacia ella. «Claro». Ella lo miró, sus ojos azules serios. «¿Vas a quedarte conmigo?» Su estómago se apretó. «¿Quedarme contigo?», repitió, desconcertado por la frase. Emily cambió su peso. La señorita Karen dijo que no estaba segura de dónde terminaría. Dijo que tal vez no me querrías porque no sabías de mí antes. Edward inhaló bruscamente, rechazando la repentina ola de emoción que lo golpeó. «No sabía de ti antes», dijo con cuidado. «Pero ahora que lo sé», se agachó ligeramente para estar a la altura de sus ojos. «No vas a ir a ninguna parte, Emily». Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del dobladillo de su vestido. «¿Lo prometes?» Él mantuvo su mirada. «Lo prometo». Por primera vez desde que habían salido del restaurante, la postura de Emily se relajó ligeramente. Ella asintió. Luego soltó un pequeño suspiro. «De acuerdo». Edward se puso de pie, observándola mientras se dirigía a la cama y se metía bajo las sábanas. Se veía diminuta contra la gran cama, pero no parecía asustada. Él se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, escuchó su pequeña voz de nuevo. «Buenas noches, papá». Edward se congeló. Su agarre en el pomo de la puerta se tensó. Había pasado su vida construyendo un mundo donde las emociones no tenían lugar, donde las relaciones eran distracciones innecesarias. Pero ahora, en una sola noche, todo había cambiado. Giró la cabeza ligeramente, su voz más baja de lo habitual. «Buenas noches, Emily». Luego apagó la luz, cerró la puerta, y por primera vez en años se dio cuenta, ya no estaba solo. Edward apenas durmió esa noche. Había pasado años controlando cada aspecto de su vida, su empresa, su reputación, su rutina. Pero ahora, todo eso le parecía irrelevante en comparación con el hecho de que, en la habitación de al lado, su hija de 8 años estaba dormida en una cama que no era suya, en una casa que nunca se había pensado para un niño. Se sentó en su oficina tenuemente iluminada, mirando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales. El cristal reflejaba su propia expresión, calculadora, tensa, pero debajo de ella, algo desconocido. La duda. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Durante años, se había dicho a sí mismo que las emociones eran debilidades, que los apegos eran distracciones, que su trabajo era todo lo que importaba. Pero ahora, había una niña pequeña al final del pasillo que había perdido a su madre, que había pasado semanas en la incertidumbre y que le había preguntado, con una honestidad desgarradora, «¿Vas a quedarte conmigo?» Edward cerró los ojos brevemente, frotándose las sienes. Ni siquiera sabía que ella existía. Debería haber estado furioso con Lillian por no habérselo dicho nunca, por quitarle su elección. Pero lo que más lo atormentaba era la idea de lo que Emily debió haber pasado después de perder a su madre, esperando que alguien la reclamara, sin saber si alguien lo haría alguna vez. La idea de que se sintiera no deseada le apretó el pecho. En algún momento de la madrugada, el agotamiento le ganó, y se durmió en la silla. Cuando se despertó, fue por el sonido de un leve movimiento fuera de la puerta de su oficina. Edward
Se incorporó, pasándose una mano por la cara antes de mirar su reloj. Eran casi las 7. Se había quedado dormido, algo que nunca hacía. Se levantó y salió al pasillo, encontrando a Emily de pie cerca de la escalera, mirando por encima de la barandilla. Se giró cuando lo escuchó. Sus ojos azules brillantes se abrieron ligeramente. No sabía a dónde ir, admitió, moviendo su peso. No quería despertarte. Edward dudó, aún adaptándose a la realidad de tener a alguien más en su casa. Puedes despertarme si lo necesitas, dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. Emily lo estudió por un momento, luego asintió. ¿Tienes hambre?, preguntó después de una pausa. Ella asintió de nuevo. Edward no estaba seguro de por qué no lo había pensado antes. Estaba acostumbrado a que su personal le preparara las comidas o a comer en su oficina, pero hoy era diferente. Vamos, dijo, señalando las escaleras. Ella lo siguió en silencio mientras se dirigían a la cocina. El espacio era moderno y elegante, con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de mármol, más una sala de exposición que cualquier cosa que hubiera sido habitada. Emily se subió a uno de los taburetes de la isla, mirándolo. ¿Sabes cocinar? Edward soltó un breve suspiro. No realmente. Sus labios se apretaron, como si estuviera tratando de no sonreír. Mamá era muy buena en eso. Se detuvo en el refrigerador, mirándola por encima del hombro. ¿Qué hacía ella para el desayuno? Los dedos de Emily trazaron patrones en la encimera. Panqueques, sobre todo. Ella decía que eran fáciles. Edward abrió el refrigerador, escudriñando los estantes. Encontró huevos, leche y una caja de mezcla para panqueques. Él podía hacer esto. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares. Podía manejar los panqueques. Colocó los ingredientes en la encimera, girándose para encontrar a Emily, observándolo con un leve escepticismo. ¿Qué?, preguntó. Ella se encogió de hombros. Simplemente no pareces una persona de panqueques. Edward levantó una ceja. ¿Qué tipo de persona parezco? Emily inclinó la cabeza, considerando. Alguien que bebe mucho café y come comida de cajas. Edward sonrió a pesar de sí mismo. No muy lejos de la verdad. Volvió su atención al tazón, siguiendo las instrucciones lo mejor que pudo. Emily apoyó la barbilla en sus manos, claramente entretenida por su esfuerzo. Cuando vertió la masa en la sartén, ella se inclinó ligeramente hacia adelante. No la voltees demasiado pronto, o se romperá. ¿Eres una experta? Ella asintió solemnemente. Vi a mamá hacerlo mucho. Edward la miró. Entonces tendrás que asegurarte de que no me equivoque. Los ojos azules de Emily parpadearon con algo indescifrable. No se dio cuenta de cuánto significaban esas palabras hasta que vio el leve cambio en su expresión, un alivio casi imperceptible de la tensión. El primer panqueque salió decente. El segundo fue mejor. Él puso el plato frente a Emily y colocó el sirope. Ella tomó su tenedor, le dio un bocado y masticó pensativamente. ¿Y bien?, preguntó, cruzándose de brazos. No están tan buenos como los de mamá. Edward soltó una pequeña risa. Se lo imaginaba. Pero, continuó ella, dando otro bocado. No están mal. Él lo tomó como una victoria. Comieron en un silencio relativo, pero no fue incómodo. Por primera vez desde que la conoció, Edward no se sentía completamente fuera de lugar. Cuando Emily terminó, dejó su tenedor y lo miró seriamente. ¿Qué pasa ahora? Edward exhaló.
dejando su café. Ahora lo averiguaremos. Emily lo estudió por un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres? Edward mantuvo su mirada. Sí. Ella pareció considerarlo, luego asintió lentamente. De acuerdo. Una sola palabra, pero lo significaba todo. Por primera vez, se estaba permitiendo creer que pertenecía aquí. Y Edward supo, sin lugar a dudas, que no la defraudaría. La mañana después de su primer desayuno juntos, Edward se encontró en un territorio desconocido. Su vida siempre había estado regida por el orden, la eficiencia y el control. Pero ahora, había una niña de 8 años en su casa, una hija que nunca supo que existía, que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de horas. Emily se movía por la casa con cautela, como si no estuviera segura de si realmente se le permitía estar allí. No tocaba nada, a menos que le dijeran que podía hacerlo. No pedía nada. Era callada, observadora, mirándolo como si estuviera tratando de averiguar si realmente hablaba en serio cuando le dijo que podía quedarse. Edward no sabía qué hacer con eso. Había pasado su vida negociando tratos de millones de dólares, manejando situaciones de alta presión y tomando decisiones imposibles bajo plazos ajustados. Pero esto era diferente. Esto no era un negocio. Esto era real. A media mañana, se dio cuenta de que tenían otro problema. Emily no tenía ropa, ni pertenencias, nada que hiciera de esta casa la suya. Así que, por primera vez en años, Edward se encontró entrando en una tienda por departamentos. Emily estaba a su lado, sus pequeños dedos agarrando la correa de su bolso, mientras miraba los imponentes estantes de ropa, zapatos y accesorios. Era abrumador. «Elige lo que quieras», dijo Edward, manteniendo su voz uniforme. Emily dudó. «¿Cualquier cosa?» «Sí». Ella se mordió el labio, mirando a su alrededor de nuevo. Edward podía ver la vacilación en sus ojos, la forma en que se movía sobre sus pies, como si no le creyera del todo. «No necesito mucho», dijo finalmente. «Necesitas suficiente», replicó Edward. «No nos iremos con solo un atuendo». Emily asintió ligeramente y comenzó a caminar lentamente por el pasillo. No era como la mayoría de los niños que había visto en las tiendas antes. No había emoción, no corría de estante en estante, no agarraba cosas impulsivamente. Era cuidadosa, reflexiva. Cogió algunos artículos, los miró de cerca y luego volvió a colocar la mayoría de ellos en su lugar. Finalmente, se decidió por un par de vaqueros, algunas camisas, una chaqueta y un par de zapatillas de deporte. Edward frunció el ceño. ¿Eso es todo? Emily asintió. Él suspiró. Conseguiremos más después. Ella lo miró con una expresión ilegible. ¿Por qué? Porque necesitas cosas, Emily, dijo simplemente. Ella lo estudió por un largo momento. Luego asintió de nuevo. De acuerdo. Después de pagar, se detuvieron en una librería. Emily caminó por los pasillos con mucha más confianza esta vez, sus dedos recorriendo los lomos de los libros. Edward la dejó tomarse su tiempo, observándola mientras elegía cuidadosamente 3. Levantó una ceja cuando ella se los entregó. ¿Solo 3? Ella se encogió de hombros. Los libros duran mucho tiempo. Edward exhaló, sacudiendo la cabeza ligeramente. Volveremos cuando termines estos. Emily sonrió por primera vez ese día. Trato hecho. El viaje a casa fue tranquilo, pero no fue incómodo. Ella se sentó en el asiento del pasajero, hojeando uno de sus libros,
ocasionalmente mirándolo como si quisiera decir algo, pero no estuviera segura de si debería hacerlo. Cuando llegaron a la casa, ella llevó las bolsas de compras adentro, colocándolas ordenadamente cerca de la escalera. «No tienes que hacer eso», dijo Edward. «Tengo personal». «No me importa», lo interrumpió Emily. Ella dudó antes de volver a hablar. Mamá siempre decía que uno debe cuidar de sus propias cosas. Edward no estaba seguro de por qué, pero eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Asintió. Probablemente tenía razón. Emily le dio una pequeña sonrisa antes de agarrar sus bolsas y subir a su habitación. Edward la vio irse, exhalando lentamente. Nunca se había considerado a sí mismo como un padre. Nunca pensó que tendría un hijo. Nunca pensó que tendría que pensar en cosas como la escuela, los libros o cuántos atuendos necesitaba una niña de 8 años. Pero ahora, de pie en su propia casa, viendo a su hija instalarse en un hogar que nunca se había pensado para un niño, se dio cuenta de algo. No se trataba solo de permitirle quedarse. Se trataba de asegurarse de que nunca sintiera que no pertenecía. Y por primera vez en su vida, Edward Hale entendió que algunas cosas eran más importantes que los negocios. La familia era una de ellas. Esa noche, la casa se sintió diferente. Era sutil, solo un cambio en el aire, en la forma en que el silencio no era del todo tan pesado. Edward no estaba acostumbrado a esta sensación. Su hogar siempre había sido exactamente eso, suyo. Cada detalle había sido diseñado para la eficiencia, para la comodidad, pero no para la calidez. Ahora había un niño arriba, un niño que era suyo, y de repente las paredes parecían menos imponentes. Se encontró en su oficina, intentando ponerse al día con el trabajo, pero los números en la pantalla se volvieron borrosos. Su mente seguía divagando hacia Emily. ¿Se estaba instalando? ¿Se sentía fuera de lugar? ¿Necesitaba algo? El hecho de que no lo supiera era lo que más lo inquietaba. Después de unos minutos de intentarlo y fallar en concentrarse, empujó su silla hacia atrás y salió al pasillo. Dudó frente a su puerta, sin saber si debía llamar o simplemente irse. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió ligeramente. Emily estaba allí, mirándolo. No llevaba la ropa que había elegido antes, solo una camiseta ligeramente demasiado grande que debía haber pertenecido a su madre. Sostenía uno de sus nuevos libros en sus manos, sus dedos agarrando ligeramente los bordes. «Hola», dijo. Edward se aclaró la garganta. «Hola». Ella se movió sobre sus pies. «Iba a leer un poco antes de dormir». Él asintió. «Eso es bueno». Ella dudó. «Mamá a veces me leía historias». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Edward sintió el peso de ellas, la pregunta no formulada debajo de ellas. «¿Podría leerte?», se sorprendió a sí mismo diciendo, antes de haberlo pensado por completo. Emily pareció sorprendida, como si no hubiera esperado que se lo ofreciera. Lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «De acuerdo». Volvió a su cama, se subió a ella y se metió bajo las sábanas. Edward la siguió, sentándose en la silla al lado de su cama. Ella le entregó el libro, sus ojos azules observando con cuidado mientras él lo abría. Miró el título. Era un libro infantil, pero con un mensaje más profundo, algo sobre el coraje y encontrar el camino a casa. Comenzó a leer, su voz firme,
aunque no estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Emily no lo interrumpió, solo escuchó. Para cuando llegó al tercer capítulo, sus párpados habían comenzado a caer. Luchó contra ello, esforzándose por mantenerse despierta, pero finalmente, su respiración se regularizó y el libro se le resbaló de las manos. Edward se quedó allí un momento, mirándola dormir. Se veía tranquila, pero todavía había un ligero pliegue en su frente, como si tuviera miedo de despertarse y que todo se hubiera ido de nuevo. Un nudo se formó en su pecho. Él silenciosamente colocó el libro en la mesita de noche. Luego se levantó, subiendo la manta hasta sus hombros. Antes de irse, dudó. Luego, sin pensarlo, extendió la mano y apartó un mechón de pelo rubio de su frente. Ella no se movió. Él retrocedió, mirándola una última vez antes de apagar la luz y salir de la habitación. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una realización se apoderó de él. No se trataba solo de darle un lugar para quedarse. Ella necesitaba un hogar, una familia. Y por primera vez, Edward supo que no solo estaba cuidando a un niño. Él era su padre. A la mañana siguiente, Edward se despertó más temprano de lo habitual. Su reloj interno estaba entrenado para la eficiencia, para mañanas tempranas y noches tardías dedicadas al trabajo. Pero hoy, algo se sentía diferente. No se apresuraba a revisar sus correos electrónicos o a prepararse para una conferencia telefónica. En cambio, su mente fue directamente a la niña pequeña que dormía en la habitación de al lado. Su hija. La palabra todavía le sonaba extraña, pero menos que el día anterior. Salió de su dormitorio, deteniéndose en la puerta de Emily. Estaba ligeramente entreabierta y podía escuchar un suave revoloteo desde el interior. Llamó suavemente. «Adelante», llamó la pequeña voz de Emily. Edward empujó la puerta y la encontró sentada en el suelo, doblando con cuidado la ropa nueva que habían comprado ayer. La estaba organizando en pilas ordenadas en la cama. «No tienes que hacer eso», dijo. «Tengo a alguien que puede encargarse de la ropa sucia». Emily se encogió de hombros. «No me importa». Ella alisó una arruga de una camisa, sus pequeños dedos trabajando con cuidado, como si la simple tarea le diera una sensación de control. Edward se apoyó en el umbral de la puerta. «¿Dormiste bien?» Emily asintió. «Sí», ella dudó. «Gracias por leerme». Algo en su pecho se apretó ante la tranquila sinceridad de su voz. «De nada», dijo. «Puedo volver a hacerlo esta noche si quieres». Emily lo miró. Sus ojos azules se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado la oferta. Luego dio un pequeño asentimiento. «De acuerdo». Edward la observó por un momento más antes de aclararse la garganta. «Deberías comer algo antes de que nos vayamos». Emily ladeó la cabeza. «¿Ir a dónde?» Edward aún no se lo había dicho. No estaba seguro de cómo reaccionaría. Pero después de anoche, sabía lo que tenía que hacer. «Vamos a recoger el resto de tus cosas de la señorita Cairns». Emily parpadeó sorprendida. «Oh», hizo una pausa, pensando por un momento. «De acuerdo». No había emoción, ni alivio. Solo una tranquila aceptación. Como si se hubiera entrenado para no esperar demasiado. Eso no le sentó bien. «Prepárate», dijo. «Saldremos pronto». Emily asintió y volvió a doblar su ropa. Edward se dio la vuelta y bajó las escaleras, haciendo una nota mental para recordarse algo importante. Esto no se trataba solo de traer sus cosas a casa.
Se trataba de asegurarse de que ella supiera que también era su casa. El viaje a la casa de la señorita Cairns fue silencioso. Emily estaba sentada en el asiento del pasajero, sus manos descansando en su regazo, sus dedos golpeándose suavemente entre sí. Edward la miró mientras se detenían frente a una modesta casa de 2 pisos. Era cálida, acogedora, el tipo de lugar donde un niño debería sentirse seguro. La señorita Cairns ya los estaba esperando en el porche. Era una mujer mayor con ojos amables y una sonrisa cansada. En el momento en que vio a Emily, su rostro se suavizó. «Ahí está mi chica», dijo calurosamente. Emily salió del coche, dudando solo un segundo antes de subir los escalones. La señorita Cairns se arrodilló y la abrazó suavemente. Edward observó a unos metros de distancia, sintiéndose como un extraño en un momento que no tenía derecho a interrumpir. La señorita Cairns se apartó, apartando un mechón del pelo de Emily detrás de su oreja. «¿Estás bien, cariño?» Emily asintió. «Sí». Ella miró a Edward, luego se volvió a la señorita Cairns. «Creo que sí». La señorita Cairns sonrió, pero miró a Edward, estudiándolo por un largo momento. «Debe ser su padre». No era una pregunta. Edward mantuvo su mirada, asintiendo. «Sí». La señorita Cairns se puso de pie, cruzándose de brazos. «Lillian nunca te lo dijo, ¿verdad?» Edward apretó la mandíbula, negando con la cabeza. «No». La señorita Cairns suspiró. «Me lo imaginaba. Ella quería. Estuvo a punto de hacerlo, tantas veces». Miró a Emily. Pero tenía miedo. No creía que quisiera ser padre. Edward exhaló lentamente, mirando a Emily. Ahora estaba sentada en los escalones del porche, abrazando sus rodillas contra su pecho, escuchando pero sin interrumpir. «Debería habérmelo dicho de todos modos», dijo en voz baja. La señorita Cairns asintió. «Sí, debería haberlo hecho». El silencio se extendió entre ellos antes de que ella volviera a hablar. «Emily ha pasado por mucho. Perdió a su madre. Perdió su hogar. Ha estado tratando de ser fuerte, pero es solo una niña pequeña». Hizo una pausa. «Te necesita, señor Hale, más de lo que probablemente te das cuenta». El pecho de Edward se apretó bajo el peso de esas palabras. «Lo sé», admitió. La señorita Cairns lo estudió de nuevo. Luego dio un pequeño asentimiento, como si estuviera decidiendo algo. «Sus cosas están dentro. Empaqué todo lo que dejó aquí». Emily se puso de pie. «Yo puedo ir a buscarlas». Edward dio un paso adelante. «Iremos los dos». Emily parpadeó sorprendida, pero no discutió. Dentro, la casa olía a especias cálidas, el tipo de lugar donde los recuerdos viven en cada rincón. Edward notó fotos enmarcadas en las paredes, algunas de la familia de la señorita Cairns, pero también algunas de Emily. Había sido amada aquí. Sacaron la pequeña bolsa de pertenencias, que no era mucho, algo de ropa, unos pocos animales de peluche, una foto enmarcada de su madre. Cuando todo estuvo empacado en el coche, la señorita Cairns se agachó frente a Emily de nuevo. «Tienes mi número, cariño. Puedes llamarme en cualquier momento, ¿de acuerdo?» Emily asintió, su expresión tranquila. Pero Edward vio la forma en que sus manos se apretaron ligeramente. Estaba conteniendo las emociones de la misma manera que él lo hacía a menudo. La señorita Cairns sonrió suavemente. «Cuídate». Emily tragó saliva. Luego envolvió sus brazos alrededor de la señorita Cairns en un abrazo rápido, pero apretado. Edward apartó la mirada.
dándoles un momento. Cuando Emily finalmente subió al coche, soltó un pequeño suspiro, mirando por la ventana. El viaje de regreso fue aún más silencioso que antes. Edward no estaba seguro de si debía decir algo, pero después de un rato, Emily habló primero. «Me cuidó muy bien», dijo suavemente. Edward asintió, manteniendo sus ojos en la carretera. «Me doy cuenta». Más silencio. Luego, después de una larga pausa, Emily se giró hacia él. «¿Tú también vas a cuidarme bien?» Edward sintió esa pregunta como un puñetazo en el pecho. La miró, a la forma en que intentaba sonar casual, pero no podía ocultar del todo la incertidumbre en su voz. «Sí», dijo, sin ninguna vacilación en su voz. «Lo haré». Emily mantuvo su mirada por un momento más antes de asentir. No dijo nada más, pero esta vez parecía un poco más relajada. Y por primera vez, Edward se dio cuenta. Tal vez ella estaba empezando a creerlo. Esa noche, Edward se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes, caminando por su oficina sin detenerse. Su portátil estaba intacto en su escritorio, su bandeja de entrada desbordada de correos electrónicos. Sin embargo, nada de eso se sentía urgente. En cambio, su atención estaba en otra parte. Emily estaba en su habitación, desempacando la pequeña bolsa de pertenencias que había traído de la señorita Cairns. Había estado callada desde que regresaron, pero no de la forma en que lo había estado antes. Este no era el silencio de la incertidumbre. Era el silencio de alguien que intentaba darle sentido a una nueva realidad. Edward dudó frente a su puerta antes de llamar suavemente. «Adelante», dijo Emily. Él entró, mirando a su alrededor. La habitación de invitados todavía no se sentía como un espacio para niños. Era demasiado pulida, demasiado impersonal. Pero Emily había colocado cuidadosamente sus animales de peluche en la cama y había puesto la foto enmarcada de su madre en la mesita de noche. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, un libro abierto frente a ella, aunque no lo estaba leyendo. «¿Te estás instalando?», preguntó Edward. Emily se encogió de hombros. «Supongo». Él se apoyó en el marco de la puerta. «Estaba pensando, tal vez mañana podríamos comprar algunas cosas para tu habitación. Hacerla más tuya». Emily miró hacia arriba, sus ojos azules llenos de algo vacilante. «¿Cómo qué?» «No lo sé», admitió. «Lo que quieras. Un escritorio, ropa de cama nueva, tal vez algunos pósteres». Emily se mordió el labio. «Nunca había tenido mi propia habitación antes». Edward frunció el ceño. «¿Compartías con tu mamá?» Ella asintió. Era pequeña, pero era agradable. Él miró a su alrededor de nuevo, a la habitación fría y espaciosa que había sido diseñada para invitados que nunca se quedaban. «Bueno, esta es tuya ahora, así que deberías hacer que se sienta así». Emily lo estudió por un momento, luego asintió. «De acuerdo». Edward exhaló. «Bien». Ella dudó. «¿Podemos comprar pintura?» Él levantó una ceja. «¿Quieres pintar las paredes?» Ella asintió. «Mamá me dejó elegir el color en nuestra antigua casa». Edward nunca le había dado un segundo pensamiento al color de sus paredes. Eran neutras, discretas, cuidadosamente elegidas por un diseñador de interiores. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que sus preferencias no importaban. «¿De qué color?», preguntó. Emily ladeó la cabeza pensando. «Azul». Edward sonrió ligeramente. «Con razón.
Los labios de Emily se contrajeron, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Se quedaron allí un momento en silencio antes de que ella volviera a hablar. ¿Todavía me vas a leer un libro esta noche? Edward parpadeó. Se lo había ofrecido una vez, pero no había esperado que se convirtiera en un hábito. Sin embargo, ahora, mientras la miraba, esperando su respuesta, se dio cuenta de que no le importaba. Sí, dijo. Elige un libro. Emily asintió y buscó el que había estado sosteniendo antes, subiendo a su cama. Edward tomó la silla al lado de ella. Pasó las páginas hasta la que ella había marcado. Leyó, su voz firme, y mientras las palabras llenaban la habitación, la postura de Emily se suavizó. Para cuando llegó al segundo capítulo, ella había comenzado a parpadear más lentamente. Su respiración se regularizaba. Edward cerró el libro, pero no se movió de inmediato. La observó dormir, la forma en que sus pequeñas manos descansaban contra la manta, la forma en que la foto enmarcada de su madre estaba a su lado como una tranquila seguridad. Durante tanto tiempo, había pensado que su vida estaba llena. Su éxito, su poder, su mundo cuidadosamente controlado, había sido suficiente. Pero ahora, sentado aquí, viendo a su hija dormir, se dio cuenta de algo más. Su vida no había estado llena en absoluto. Había estado esperando a estarlo. Y finalmente, lo estaba. Esta historia no es solo sobre un millonario que descubre que tiene una hija. Se trata de la redención, la responsabilidad y las formas inesperadas en que la vida nos obliga a enfrentar nuestro pasado. Edward Hale comienza como un hombre que cree tenerlo todo. Tiene poder, riqueza y control sobre su mundo. Pero en realidad, está solo. Su vida cuidadosamente estructurada para evitar lazos emocionales. Cuando Emily aparece, todo lo que pensaba que sabía sobre sí mismo comienza a desmoronarse. Lo que hace que esta historia sea poderosa no es solo la realización de Edward de que tiene una hija, sino su gradual transformación en padre. No cambia de la noche a la mañana. Hay dudas, errores y momentos de vacilación. Pero con cada día que pasa, él elige a Emily, no por obligación, sino porque quiere. Emily, por otro lado, es una niña que ha perdido tanto. Es cautelosa, vacilante a creer que Edward se quedará. No pide mucho, pero su tranquila esperanza es lo que impulsa la profundidad emocional de la historia. No necesita un padre perfecto, solo necesita a alguien que no se vaya. La belleza del final reside en su simplicidad. Edward, leyéndole por la noche, ayudándola a elegir cosas para su habitación, prometiéndole que está en casa. Estos pequeños momentos muestran que el amor no se trata de grandes gestos, sino de constancia, de estar presente. En última instancia, esta es una historia sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces la vida te da algo que nunca esperaste y resulta ser exactamente lo que te faltaba. Edward no solo encontró a su hija, encontró la pieza que faltaba en su propia vida, y por primera vez realmente entiende lo que significa ser rico.